mayoría de las personas se enamoran de la casa, del lugar, de los parques, de cómo se ve, de cómo se siente, de cómo se imaginan viviendo ahí. Pero hay algo que casi nadie analiza con la misma atención y es el terreno donde está. Y es ahí donde empiezan los errores más caros, porque puedes tener el mejor diseño y ubicación del mundo, pero si construyes en el lugar equivocado, todo falla. Soy Verónica Guzmán y hoy en Alaja Home TV hablaremos de cómo elegir bien un terreno o vivienda que debes conservar, que debes observar y antes de comprar. Las señales que podrían salvarte de una mala inversión. Así que hoy nos acompañan mis dos personas favoritas de este podcast, que es el ingeniero. Ustedes ven como que yo empiezo, porque el ingeniero arquitecto, no me lo digan que yo lo voy a decir bien. Ingeniero, ¿verdad? Sí. ¡Ay, le di! ¡Dale! Eso. Tengo aquí a Rafael La Antigua y a nuestro arquitecto también estrella, Andy de la Rosa. ¡Ey! Yo merezco un aplauso después de eso el día de hoy, ¿verdad que sí? Ok, miren cómo están, cómo se sienten. Qué bueno tenerlos nuevamente a los dos juntos aquí. Sí, mucho tiempo. Sí, tenían. ¿Qué es lo que pasa? Dime. Teníamos un tiempecito ya por los compromisos y todo lo que hemos tenido ahora mismo de trabajo. Miren, en estos días hemos visto cómo parte del Gran Santo Domingo, otras zonas de República Dominicana, debido a estas vaguadas tan fuertes, se han inundado. Muchos le han atacado al sistema pluvial, otros a la basura, otros a varios factores. Pero, señores, cuando ya nosotros tenemos el lugar, que vivimos ahí, que quizás nos mudamos y no había pasado un fenómeno atmosférico tan fuerte, y vemos entonces después la zona, ahí es que tenemos como el sombrero en la cabeza. Cuando tenemos un terreno, vamos desde el inicio, ¿verdad? Porque no voy a hablar desde la casa ya. Cuando antes de la construcción yo voy a ver un terreno, ¿qué debo de tomar en cuenta? Bueno, cuando tú vas a comprar un terreno, hay muchos factores que deben incluir, que son factores previos y factores a criterio personal. Es decir, lo primero que tienes que ver es más o menos la ubicación del terreno. Muchas veces, por las deformaciones que tiene el terreno o la cercanía a fuentes pluviales, podría causar lo que son los mismos temas de las inundaciones, no solamente por el tema del drenaje pluvial. Ok, el entorno influye. Me explico. Quizás el drenaje esté bien, pero en las zonas aledañas quizás los residentes no sean tan higiénicos o que conservan bien el espacio. ¿Eso influye también? Incide un poco, en menor grado, pero lo que más incide es el nivel del terreno basado a la calle. Ok. Y también el sistema fluvial ya permanente. Por eso muchas veces cuando uno compra un solar, siempre lo hago con topógrafo para marcar los puntos más altos. Y si posiblemente en lluvias, que el terreno tenga 40 centímetros, 50 por encima del nivel de la carretera, ya luego la construcción tendrá ya 1 o 2 escalones que te evita que si efectura inunda la ciudad, no tenga tanta, daños colaterales. Con eso, haciendo añadiendo algo más, con eso no queremos decir que los hábitos de las personas que viven cercanas o aledañas a la zona no influyen en el tema de las inundaciones, porque una persona que tiendan a utilizar las cercanías del terreno como su espacio para depositar los desechos sólidos, eso también influye bastante en que se puedan tapar los drenajes pluviales. Escuché el otro día en un programa de radio que hablaban de que construyeron un edificio en un terreno que habían sellado, pero anteriormente era una cañada. Ah, claro. ¿Cómo uno se da cuenta o se percata de esa situación antes de comprar un terreno? ¿Qué factores? Y vuelvo y digo porque todo incide. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Preguntarle a los vecinos, ¿qué había aquí antes? Eso. Sí, bueno, eso es un sondeo de vecinos. Es interesante también hacerlo siempre cuando vas a un solar. También a nosotros nos pasó recientemente que vamos a buscar un terreno para una nave industrial, ¿te acuerdas? Sí. Y cuando fuimos al terreno, estaba todo plano, ya terraplén, todo trabajado, pero había una alcantarilla a 12 metros de pie oculta. ¿Qué? Es decir, el broker no estaba ocultando ese malestar. Lo que hicimos fue que andamos todo el exterior y vimos que había alcantarilla a 12 metros de profundidad y nos lo estaban vendiendo como que no había nada por el alrededor. Y eso sería un problema mayor. En caso de hacer futuro, una construcción, digamos que un edificio Sí, claro. pudiese caer luego de filtraciones,
Bueno, eso más que nada, por ejemplo, ahora contestando a tu pregunta, antes de abundar un poquito sobre eso, cuando vamos a comprar un terreno, obviamente influye en las experiencias que han tenido las personas que viven en la zona aledaña, que es como comentaba Rafael. Pero también, siempre que se vaya a comprar un terreno, lo primero que tienen que hacer las personas es ver los antecedentes de la zona. Es decir, hablar de boca a boca con los vecinos, buscar antecedentes de inundaciones en la ciudad y ver qué tan afectada ha sido esa zona, porque eso te va a dar a ti una visión mucho más amplia de qué tan grave podría ser la situación si llega a inundarse. Y también el relieve de la zona también te va indicando. Ok. Tú vas a un lugar todo que dentro de una cañada o hay un riachuelo o hay esto, tú vas notando. Y también la humedad que se siente. Hay zonas que nunca deja de estar seco. No sé si te ha pasado a ti, que tú vas a un Sí. lugar que siente humedad tú mismo. Sí. Y tú también te vas preguntando y viendo. Y ya luego sí hay que hacer trabajos más específicos, más técnicos. Si uno contrata ya un personal, pero con un estudio de suelo que identifique y cosas como esas. Mira, tú sabes que por la parte de las praderas casi siempre hay un hundimiento en la calle Olof Palmer. O sea, eso tiene años que lo arreglan, y también la parte de la Núñez. No sé si ustedes han visto que como que siempre están remozando, que siempre están arreglando. ¿Eso se debe a un tema de suelo o un tema de alcantarillado? Sí, puede incidir Ok. en ambos tipos de suelo, que sea muy poroso, que sea muy Arcilloso. húmedo, arcilloso, el sistema de pluvial alcantarillado que pase por ahí. Si hay Ok. una afluencia de dos tipos de alcantarillado, tiende a filtrar y mantiene el suelo muy húmedo. Ok. Y con el paso de los carros también inciden en que baje, ceda y siempre haya una... Sí, claro. ¿Cuál es? Ajá, dime. También podrían influir el qué tanto pavimento o materiales pétreos estén puestos en la superficie, porque tenemos que tener en cuenta que el suelo, como defensa natural, por así decir, tiene un cierto nivel de permeabilidad. Ok. Una vez se supera, o si, por ejemplo, si tú bloqueas esa permeabilidad, también sucede que el agua se queda prácticamente, no puede salir por ningún lugar. Y a veces los sistemas pluviales o los drenajes no están diseñados para, para una cantidad excesiva de agua. Por eso no solamente aquí se inunda. O sea, también la mayoría de los países suelen inundarse grandes ciudades. cuando hay precipitaciones muy, muy agresivas. Ok, Eso te mira, podría decir. aquí conocemos ciertas vías en el país que suelen inundarse mucho cuando llueve. Vamos a hablar de la Luperón, vamos a hablar de la Núñez de Cáceres, próximo a la Gustavo Mejía Ricard, una parte de Baristo, Piantini, Gascue. Millón dos también. El Millón, perdón. Entonces, esas zonas que se encuentran que normalmente están bajo, ¿verdad? Cada vez que pasa un fenómeno de esta magnitud, bajo agua. Sí. Con el tiempo, ¿qué sucede con las infraestructuras que están ahí? Bueno, si no se hicieron trabajos previos, por ejemplo, en las fundaciones, y se afectan de que no tenemos un sistema de implementación para la zapata, para los muros de contención, el acero tiende a afectarse porque el acero es lo que nos gusta más el agua. Exacto. Entonces, si previamente el trabajo que se hicieron, ya sea por la promotora o la constructora, no previeron una membrana geomembrana para los cimientos, una implementación en la estructura, afecta a través de los años la estructura de la vivienda. Ok, y eso no pasa cuando quieren abaratar costos. Bueno, eso siempre, yo digo, hay un tema, hay una frase popular que dice que lo barato sale caro. O sea, eso todos lo conocemos. Entonces, ahora ya vamos en materia de me mudé en una casa y no sabía que se inundaba. Ahora, les voy a poner en el caso de una experiencia que me iba a pasar. Antes de nosotros comprar el apartamento, obviamente buscando el tema de las viviendas, vimos una casa en próximo a la Luperón, pero parte de las praderas, Ok. que estaba a un precio muy, muy bueno. Y vemos la casa que está pintadita y obviamente que esa estaba bien. Espectacular. Yo, Verónica Piqui, de una vez me fijo que lo primero que yo veo en la entrada es que la cisterna, o sea, la parte de la cisterna, que casi siempre está justo en el suelo, Sí. me llega a la rodilla. O sea, está como si fuese una chimenea. Ok. Ok. Qué raro. Y todo estaba pintadito. Y luego entonces, cuando llego a la parte del patio, porque tenía un patio inmenso, ahí sí me doy cuenta de que tenía una raya casi por la mitad. Oh, no. My God. Entonces,
yo me quedé, esto está como raro. Entonces parece que ellos le estaban vendiendo sabiendo que en la zona se inundaba. Entonces luego que yo me visualicé fuera, me di cuenta que sale una bajada de la Luperón que se inunda. Y en la calle está como una bajada. Entonces veo al frente que todas las casas, hay 2 en venta más, y todas están como para subir escalones. O sea, Exacto. como que crearon escalones para subir. Y yo pregunté, ¿esto se inunda? No, esto no Claro, se es que no te van inunda. a decir, obviamente. Y luego fue que yo hice lo de los vecinos. Exacto. Pregunté y hubo un señor que me dijo, mire, yo no le voy a hablar mentira porque parece que le estaban dando dinero para que mintieran, porque imagínense, tenían ya todos la misma situación. Y dice, yo no le voy a hablar mentira. Sí se inunda, pero están arreglando la calle para que no se inunde. Entonces, O sea que- imagínense una persona que no haya tenido ese ojo crítico que yo tuve Sí. y le pasa esa situación y realmente se inunda la casa. ¿Qué hace para evitar que se le dañe la infraestructura y que entre tanta agua entonces en sus casas? Bueno, Bueno, eso pero es... en este caso, haciendo colación, en este caso, ¿tú fuiste con un broker o fue con un particular a comprar? No, yo fui particular. Era un broker que lo estaba vendiendo, Entiendo. pero, o sea, era como una persona que estaba vendiendo la propiedad simplemente, pero no era directa mía. No, ok. No era mía. No, pues también el broker profesional que te vende una casa Sí, que... Claro, yo y entiendo tú le que hagas sí. la pregunta, que tú no hagas la pregunta no hay problema, porque tú la hagas y te oculten ya eso. Claro. Claro estafa. que sí. Obviamente que básicamente en ese momento y con esa situación yo no veo ningún tipo de solución para poder evitar que eso se inunde porque las pendientes, como tú lo habías comentado, dirigen el agua directamente a la los vivienda. puntos. O sea, es algo que realmente no tiene ninguna solución. La solución sería rehacer la vivienda, subir el terreno y luego hacerlo otra Que te vez. sale sobre más el caro que edificio hay. tenerlo. Porque en estos días Efectivamente. con los aguaceros vi varias viviendas que estaban inundadas, pero no entraba. O sea, tenía un muro de contención. ¿Así Sí, que muro le de dice? contención, muro... O una, yo le voy a decir verja o Sí. eso mismo, lo que lo divide de la calle. Exacto. Y para mí fue muy sorprendente. Fue alguien que yo conocía que desde su balcón veía la calle fuera Llena de agua. llena de agua Ok. y lo único que detenía el agua de su casa era eso. ¿Qué materiales se pueden utilizar para proteger mi vivienda en caso de que no tenga una pendiente, pero sí se inunde la calle? Bueno, más que materiales, yo diría elementos. Ok. A lo mejor Sí. tú podrías construir un muro perimetral hasta cierta altura que impida que el agua pase tan rápido, se rebose el terreno, que el agua pase a tu vivienda. Pero obviamente eso sería un límite visual. Eso dependerá qué tanto se inunde y qué tan agresivo tú Sí, esa parte de esa sea vivienda. Ajá. Pero lo bueno es que el muro perimetral que esté, que sea estructural, ya Ok. sea con bloque de 8 o hormigón armado vaciado. Exacto. Esos son los elementos que te pueden proteger esto, por no poner digo, una pared de metal, no, No. concreto, ya sea bloque o muro o hormigón vaciado, que te limita el nivel, porque el agua es muy dañina como quiera, pero Exacto. es lo que más tú te puedes proteger. Sí. O un muro de gaviones, que también se utiliza bastante, siempre en los ríos, cuando tú ves, vas a hablar de autopista, tú ves muro de gaviones, pero tampoco es tan estético. Depende de cómo lo incluye el arquitecto, depende de todo eso. Pero eso todo funciona. O sea, se hace funcional. Sí, sí, perfectamente. Ok, entonces, ¿cuáles son esos consejos que ustedes les dan a las personas que ya viven, que ya tienen una vivienda Sí. y realmente necesitan como que esos consejos o para evitar que se le inunde más de la cuenta o, en su defecto, una persona que vaya a comprar una propiedad o un terreno? Tips rápidos. Que no compre y que venda. Mentira. Y si ¡Ay, qué chiste! si el problema está, dependiendo qué tan grave es el problema, pues Ok. sería o vender o básicamente buscar una solución. Que es que las soluciones, el agua es un problema, el agua se mete por donde sea. Ok. Y si ya tú tienes, por ejemplo, una vivienda que está en un terreno que es muy crítico, entonces ya tendrías un inconveniente ahí. Otro consejo sería que antes de comprar se fijen si antes habían, no sé, marismas, pantanos, si hay algún afluente como un río, lo que sea cerca, que igual cuando se llena ya su capacidad se desborde y pueda correr hacia allá, que es como ha pasado también en otras zonas más vulnerables del país, no Piantini y demás, que también sabemos que se inunda. Sí, pero yendo también, disculpa, yendo directamente ya a una casa de una gente que no tenga los recursos necesarios para vender ni Exacto. para comprar, realmente reforzar su verja perimetral. Ok. Es lo primero que debe hacer. Ver si ahora con estas inundaciones se han visto afectadas, hacer ciertas reparaciones
o si no, rehacer todo su perímetro y mejorarlo con albañilería. Ok, brevemente, además de por Arroyo Hondo, eso es un... No, ¿verdad? no, Un no, paréntesis. sí. Arroyo Hondo, obviamente, sabemos que es un terreno Sí. boscoso, tierroso, no sé, ustedes sabrán más de eso que yo. Sí, mucho relieve tiene. Mucha colina. Sí. Y vi muchos deslizamientos de tierra también precisamente por las lluvias. Si yo tengo una casa o un apartamento y detrás tengo, digamos que una colina, ¿con qué se refuerza esto? Un acantilado. ¿Un qué? Se puede hacer acantilado, pendiente, cuesta. Todo Ah, lo ok, que tenga. exacto, ok, dale. Porque puede ser, en este caso siempre se trabajan con muros de gaviones. Muros de gaviones que son los que tú tienes piedra con una malla y se va reforzando en las paredes. Ok. O muros de contenciones. Que es lo que vemos cuando vamos a la carretera, casi siempre. Como que- Exactamente, en corte 45. Hay cortes que son las pendientes que te da para tú tener menor gravedad de pendiente en las lluvias. Pero Ok. las pendientes para tú contener un terreno se trabajan con o muro de contención, que es más costoso, o muros de gaviones, que te contiene el terreno. Ok. También, otra optimización son mallas y se siembra, depende qué tan grande sea el espacio, para contener el terreno. Porque es inevitable. No, Eso es como un imagínate eso. daño. Exactamente. Desastres naturales. Sí. ¿Algo más? Por ejemplo, también cuando eso sucede, que tú tienes, por ejemplo, una colina detrás de la vivienda, dependiendo el tipo de proyecto que sea, porque a lo mejor si es una vivienda personal, es más difícil tomar esa decisión porque es una inversión. Ok. Si ya, por ejemplo, es un proyecto más grande, lo que suelen hacer también los constructores es reforzar esa colina, como ha comentado Rafael anteriormente. También, aparte de eso, también utilizan ciertos anclajes que llevan hasta un punto de profundidad y luego todo eso lo remozan con algún tipo de revestimiento y luego también eso le da cierta fortaleza para que él no se siga desplazando la tierra. Sale caro, ¿verdad? Sí. Muy caro. Venda. Venda, venda, venda. Muchísimas gracias. Entiendo que este tema es de mucho interés, tanto para República Dominicana, para cualquier otra persona en el mundo que esté viendo Alaja Home TV y que tenga ese problema, digamos que desastre natural, pero en este caso inundaciones. ¿Cómo va a seguir el agua? Tome sus medidas desde ya. Y esto fue Alaja Home TV, sus redes sociales, si quieren decirlas. Bueno, mis redes sociales Andy de la Rosa y las más importantes que son Open y Alaja, que es ahí donde puedes encontrar todos nuestros trabajos que hemos estado haciendo. Claro que Antigua yes. Y Open y Alaja. Así que nos vemos en un próximo capítulo de Alaja Home TV. Adiós.